moviéndote en cada uno de nosotros. Te la gloria, Señor, para alabar y para corona, aquello que no te agradece, que la causa pequeño, por causa de yo me martí, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, por causa de yo me martí. Gracias una vez más a nuestro Dios por permitirnos estar en este lugar,
por darnos las fuerzas para seguir adelante en medio de todas estas situaciones que se presentan. Porque, Señor, tu palabra dice que seremos probados como el oro al fuego. Y en este tiempo es el tiempo que debemos demostrar verdaderamente quiénes somos ante ti. Por eso declaramos que tú eres más grande que los problemas, que las situaciones, que las circunstancias que estamos pasando en este día, en este tiempo, Señor. Declaramos, amado Dios, que el poder de tu Espíritu y la gloria tuya son más fuertes y más poderosas que este virus, Señor. Porque vemos que mucha gente está dándole más importancia a este virus, a este azote que está pasando, que a la gloria y a la presencia tuya, Señor. Por eso en esta mañana permítenos agradecerte, porque estamos sanos, porque estamos vivos, porque tú nos has guardado, Señor, y nos seguirás guardando, para que la gloria tuya se siga manifestando en cada lugar donde nos permiten de entrar a sus casas, a sus hogares, a sus países a través de este medio, Señor. Por favor, trae paz, trae libertad, trae fuerzas al débil, al cautivo, al oprimido, como dice tu palabra, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para traer libertad al cautivo, al oprimido, a todos aquellos que han caído bajo la influencia del maligno, Padre, bajo la influencia de este virus. En el nombre de Jesús, en esta mañana lo declaramos sin poder, ese virus lo echamos fuera, lo echamos a las profundidades del mar sin retorno ahora mismo, declarando que es más grande tu poder, Señor, declarando que ninguna plaga nos podrá amedrentar para que dejemos de predicar tu palabra, Dios mío. Aquí estamos en esta mañana, parándonos delante de tu presencia, con el poder de tu Espíritu, bajo la cobertura de tu Santo Espíritu, creyendo que tu gloria está en este lugar, porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estarás allí. Creemos que tú estás allí, Señor, en este lugar, en esta mañana, con nosotros. Padre, ayúdanos en esta mañana, fortalécenos, Señor. Padre, que tengamos esas fuerzas como las del búfalo. Padre, que cuando corramos, como dice tu palabra, no nos fatiguemos, no nos cansemos para poder llevar tu palabra. Y ayúdanos a llevar tu palabra en santidad como lo hiciste tú, Señor. Padre, toca el corazón de los oyentes, de los que nos ven en esta mañana. Padre, permite que ellos, aquellos amigos, aquellos hermanos que se unen, aquellos que no te conocen, te conozcan que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de ti hay salvación y vida eterna, Señor. Padre, por favor, manifiesta tu gloria. Toca los Espíritus Santos en esta mañana. Fluye el poder de Dios a través de este medio. En el nombre de Jesús, que el que está enfermo reciba sanidad, que el que está débil reciba fuerzas, que el que está, Señor, con problemas y dificultades, Dios mío, tú le des las fuerzas para seguir adelante, Dios, para resolver toda dificultad, porque aunque las olas sean más altas que nuestros problemas, Padre, aquí estás tú, que eres más grande, que está llenándolo todo en esta mañana, porque tu palabra lo dice, Dios, que tus ojos están puestos sobre toda la tierra. Por eso creemos que tú nos estás mirando en esta mañana, que tu oído está inclinado hacia este lugar donde es invocado tu nombre, Dios mío. Aquí nos humillamos en esta mañana, como dice tu palabra, Dios mío, para pedirte perdón por las iniquidades de nuestro país, de nuestros gobernantes, Dios mío. Te pedimos que en esta mañana, Dios, tu presencia siga manifestándose, así como estamos sintiendo en esta mañana la gloria tuya, Dios mío. Tu respaldo, Dios, a través de estas prédicas, Señor, a través de esta alabanza, a través de esta adoración, Dios mío. Padre, que todo aquel que se une, le dé un like, le dé un me gusta, lo comparta, para que otros conozcan, Señor, de tu palabra, conozcan que tú eres la solución a este problema, a esta dificultad, Dios, que tú eres más grande que este virus que está azotando al mundo, Dios mío. Padre, lo que pasa es que muchos se han dejado amedrentar. Por eso, por favor, ayúdanos a seguir adelante, a no escondernos, a declarar tu presencia, tu gloria, Señor, a reprender y a desautorizar todo virus, toda obra del diablo en el nombre de Jesús, a creer que tú lo derrotaste allí en la cruz del Calvario y nos diste esa victoria. Padre, aquí estamos declarándonos libres de todo azote, cubriéndonos con tu poderosa sangre, salpicando tu sangre a cada lugar donde nos ven. Padre, porque tu palabra lo dice, Dios mío, que somos rociados, que somos salpicados por tu sangre para ser limpios y que por tu llaga somos curados, Señor. Aquí estamos dándote gracias
en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, amigo que se une con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre el Espíritu de Dios, sobre la vida del creyente, porque la palabra de Dios dice que muchos decimos el Espíritu de la palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, y ahora es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, y es llenarnos de su Espíritu, darnos la sabiduría, darnos la capacidad para poder resistir la adversidad, para poder resistir los problemas, para poder resistir todo lo que está viniendo al mundo. Porque la palabra de Dios habla de principio de dolores. Y sabemos que en este tiempo muchos están siendo afectados, muchos han perdido sus familias, muchos han perdido sus hijos por este virus, pero seguimos nosotros declarando y creyendo que Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso tenemos que tener la fe y la certeza, la confianza en Dios, que Él está con nosotros para libertarnos, para guiarnos. Vamos a ir a Génesis 1, donde siempre dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, algo muy importante que vemos, que si la tierra al comienzo estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas, así también nosotros estábamos cuando no teníamos al Señor, cuando nosotros no conocíamos nada de Dios. Pero cuando Él viene, nuestra vida comienza a ordenarse. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida del creyente, comienza a haber un orden, comienza a resplandecer la luz, porque la palabra de Dios dice que la luz es Cristo, y todo aquel que recibe a Cristo, dice la palabra de Dios, que no andará ¿en qué? En tinieblas. Entonces es importante, mis amados hermanos, que Dios esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando y va resplandeciendo la luz. Todo es un proceso, y nosotros ahorita, en este tiempo, estamos en un proceso. Esto que está pasando es un proceso por el cual Dios nos ha permitido pasar. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos creyendo verdaderamente en Él. Que verdaderamente digamos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Dios está con nosotros, Él va a estar todos los días hasta el fin. Entonces, el propósito del Señor, organizar y hacerlo todo, fue para que nosotros tuviéramos una vida diferente. Cuando Cristo viene a su vida y a mi vida, nosotros tenemos una vida, ¿qué? Diferente. Hay algo que nos cambia. Pero para este tiempo vemos que la fe y el amor de muchos, dice la palabra de Dios, se enfriará. Se ha enfriado. Hay mucho problema, hay mucha dificultad, y muchos se están dejando de buscar de la presencia de Dios precisamente por lo que está pasando. Se están desordenando nuevamente. Se están quedando vacíos. Porque están hablando más de este virus que más de la presencia de Dios, más del poder de Dios. Están dándole más poder a algo, a una plaga, que verdaderamente creer que el poder de Dios es el que disipa la enfermedad, las tinieblas y todo lo que hay en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios a través de su Espíritu puede hacer muchas cosas, tenemos que creer en la palabra de Dios, afirmarnos en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, porque muchos para este tiempo, nuevamente digo, para este tiempo muchos han dejado de buscar y caminar con Dios. Amén. Vamos a Génesis 41. Génesis 41, 38. Siga. Amén. Génesis 41, 38. Leemos la palabra de Dios
Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Hasta el Hasta ahí. del 38 al 41. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú andarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo Amén. además, Sí, hasta sí. 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Amén. Entonces, algo muy importante, que cuando viene el Espíritu de Dios en la vida del creyente, vemos que nos pone en un lugar en alto. Aquí el faraón, que tuvo que reconocer que el Espíritu de Dios estaba sobre ¿quién? Sobre José. Entonces, cuando nosotros vayamos a un lugar, cuando nosotros llevemos el Evangelio a otro lugar, somos reconocidos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, no por nuestra sabiduría, no por nuestra capacidad, sino porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nosotros no somos nada sin Dios. La sabiduría del hombre tiene un límite, pero la sabiduría de Dios es ¿qué? Eterna, no tiene límites, no tiene fin. Por eso es importante estar cogidos ¿de quién? ¿Del mundo o de Dios? De Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, vemos aquí que en Génesis le dice el faraón, reconoce. El faraón es tipo del mundo. Es el mundo reconociendo el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso le dice a José, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de qué? De Dios. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en un hombre, no hay hombre en el mundo que lo pueda superar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría del mundo. Por eso dice en Daniel, la ciencia pasará, todo pasará, pero menos la palabra de Dios. Y es importante entender que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros es cuando nosotros podemos llevar el Evangelio con poder y autoridad. Cuando nosotros podemos llevar el Evangelio y podemos convencer a la gente, porque el Espíritu de Dios es el que trae el convencimiento. Nosotros, si vamos en nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Pues podemos hablar, nos pueden escuchar, pero la palabra no va a quedar, va a llegar vacía. Pero cuando va con el poder y la autoridad de Dios a través de su Espíritu, la palabra no llega vacía. Va a ser para lo que ha sido enviada, esa es la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos algo, y es que si nosotros queremos ser reconocidos, y Dios nos va a poner en alto, no es a causa de nosotros, de nuestra fuerza. Yo le doy la gloria al Señor porque a pesar de que estamos acá en este tiempo, algo muy importante, me llamaba el pastor Valles de Estados Unidos, de Texas, para dar un mensaje por una emisora que él tiene. ¿Quién hace esto? Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos hace reconocer con lo que hablamos y predicamos. El Espíritu de Dios es el que nos da la sabiduría y el conocimiento para poder nosotros llevar el Evangelio a las naciones. No necesitamos movernos de donde estamos muchas veces, porque este medio tenemos que utilizarlo precisamente para llegar a las naciones. Porque el propósito de Dios es que este Evangelio sea predicado en todo el mundo, dice la palabra, y después el fin. Pero Dios nos está preparando y quiere que todos nos preparemos para poder llegar, así sea por este medio, a las naciones. Podemos dar un mensaje y la gente lo va a ver, lo va a escuchar. Si no le gusta, pues no le dan un like, no lo comparten, pero si les gusta, si les toca el corazón
Y como lo está pasando en este día, Dios va a permitir que este mensaje sea difundido más. Por eso es importante que el Espíritu de Dios esté respaldándonos cada día, donde quiera que vayamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces sigamos adelante, mis amados hermanos. Éxodo 31. Vamos a ver. Estamos viendo primeramente en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento porque todo es lo mismo. Éxodo 31, del 3 al 7. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Leo o leo? A ver. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a un Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Amén. Entonces, algo muy importante que dice, y lo he que llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, lo que nosotros sabemos y aprendemos, ¿de quién viene? De Dios. De parte de Dios a través de su Santo Espíritu. No podemos decir, no, es que yo estudié, yo hice. No, porque si Dios no permite, ¿qué pasa? Usted no aprende. ¿Cuántos muchachos duran hasta 5 años estudiando en la primaria y no salen? Repiten un año hasta 4 o 5 años y no salen. ¿Por qué? Porque verdaderamente no tienen sabiduría, no hay... Porque precisamente nosotros tenemos que orar por nuestros hijos para que nuestros hijos sean llenos de conocimiento a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos sido llenos del conocimiento. Vemos que dice Dios que lo llamó a ellos para que tuvieran la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. ¿Para qué? Para poder trabajar en el oro, en la plata, en la madera. Porque nosotros vemos que hay gente que trabaja la madera, mucha gente trabaja el oro y hacen cosas muy bonitas, ¿cierto? Pero eso lo da Dios. Así ellos digan que fueron a una academia, que fueron allí. Pero hay mucha gente que va y no puede aprender. Es como las matemáticas. ¿Cuánta gente dice, no, es que es que a mí no me entran las matemáticas. No, es que yo no sé, yo no puedo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos da el conocimiento. Dios nos da la sabiduría porque la palabra de Dios dice que si no lo tenemos, que se lo pidamos a Él, que nos va a dar, ¿cierto? Amén. Entonces, si Él nos va a dar, nosotros tenemos que entender que el conocimiento viene de Dios. No hay otro lugar, no hay otra forma. Dios es el que trae el conocimiento. Vamos a ir a Mateo 3:16. A ver quién lee Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesús vino. ¿Cómo vino Él? Como nosotros. Él se bautizó como nosotros. Y dice que cuando salió del agua vio el Espíritu Santo de Dios descender como paloma sobre Él. Y así mismo es en la vida de nosotros. Cuando usted y yo nos bautizamos, el Espíritu Santo, ¿qué? Viene sobre nosotros, nos llena. ¿Por qué? Porque dice que el hombre viejo, el pecado que quedó allá, al bautizarnos nosotros, queda el hombre viejo sepultado, queda todo lo pasado allá sepultado y el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros no nos hemos bautizado no viene el Espíritu Santo, porque Él no viene sobre el pecado. Él viene sobre aquellos que se han arrepentido, sobre aquellos que han dejado esa vieja manera de vivir. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene en usted y en mí cuando nosotros lo reconocemos a Cristo, cuando nos bautizamos y dejamos el pecado. Mientras tanto no. El sello de nosotros
El sello de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Por eso en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles bautizados, cuando los apóstoles llegaban, ¿qué pasaba? Y ellos le preguntaban a los apóstoles que en qué bautismo habían sido bautizados. Unos decían en el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que orar. Y el Espíritu Santo venía sobre ellos y comenzaban a recibir el sello del Espíritu Santo, que era hablar en lenguas. Dice que comenzaban a hablar en otras lenguas. Entonces la importancia de nosotros es de recibir, de bautizarnos y creer para poder recibir el sello del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios para este tiempo. Porque necesitamos sabiduría, necesitamos convencimiento, necesitamos ser guiados, necesitamos ser llevados a otro nivel para verdaderamente tener un cambio, para poder resistir esto que está pasando. Porque muchos cristianos han dejado de creer, porque muchos cristianos han vuelto atrás, porque muchos cristianos no tienen la fe suficiente, están dudando de lo que Dios puede hacer. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da fortaleza para seguir adelante, para no dejarnos llevar de lo que está pasando, porque los medios a qué se han dedicado, a todo el día escucha usted que el virus, que este, que lo otro, pero nunca estamos escuchando una palabra de Dios. Siempre usted ve los noticieros y todo es difundiéndole miedo y temor a la gente. Pero nosotros fuimos llamados para decirles en esta mañana que Dios está con nosotros, que Dios está sanando, que Dios está libertando a través de su Santo Espíritu, le está dando la sabiduría, le está dando el conocimiento, le está dando algo diferente de lo que el mundo está ofreciendo. Él está trayendo paz en esta mañana a través de su Espíritu. Él está trayendo libertad a través de su Espíritu. Él está trayendo sabiduría a través de su Espíritu. Por eso está diciendo que Él capacitó hombres. Y capacitó hombres que si tengan hambre y sed de Él. Hombres y mujeres que quieran conocerlo. Hombres y mujeres que quieran salir de este problema, de esta dificultad. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ¿cómo salimos? Si los medios se la pasan diciendo, los periódicos, que el virus, pues la gente se traumatiza. Hay unos que así no salgan de la casa ya tienen dolor de cabeza y están tosiendo, ¿o no? Ay, yo me siento que me duelen los huesos, las manos, las piernas. Claro, tanta presión del mundo. Y eso es lo que hace que la gente se enferme, esté pensando todo el día en eso. Estemos pensando primero que el poder de Dios es mayor que lo que está pasando en el mundo, que el poder de su Espíritu es el que lo va a llevar a un nivel diferente, a conocer más a Dios, a tener más entendimiento. Amén. Entonces vamos a Mateo 12, 28. A ver, ¿quién lee Mateo 12, 28? Vamos a... Amén. Pero si yo voy por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Pero si yo. Pero si yo, dice. ¿Hecho por qué? Por el Espíritu de Dios. Fuera de los demonios, el reino de Dios ha llegado ¿a dónde? A nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor vino a traer paz y a libertar al cautivo, al oprimido, a los azotados por el diablo. Pero ¿cómo lo hacía? Con el poder del Espíritu Santo. Porque dice que cuando Él se bautiza viene sobre Él el Espíritu Santo. Y así mismo es en la vida de nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, nosotros recibimos ese poder también para poder orar por los enfermos, por el cautivo, por aquellos que están siendo azotados por el diablo, por aquellos que están siendo endemoniados. Nosotros nunca vimos al Señor Jesús que comenzaba antes de ser bautizado a reprender demonios, ¿cierto? A pesar de que era el Hijo de Dios, pero los demonios huían, pero vemos que dice que Él salió y aquí dice, pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios es porque el reino de Dios ha venido a vosotros. Cuando nosotros llegamos a un lugar a orar y a ministrar la palabra de Dios, el reino de Dios llega a ese lugar. Mientras tanto no. Si no aceptan, si no reciben al Señor, pues el reino de Dios no llega, ¿cierto? Porque muchos rechazan.
muchos están en religiosidad, muchos están apartados por una religión, muchos están perdiendo la salvación por una tradición como lo hacían los fariseos. El Señor tuvo que llegar y romper toda tradición. Y así mismo el Señor para este tiempo nos está llamando a nosotros a romper y a derribar toda religiosidad, todo tradicionalismo, todo aquello que está apartando al hombre de Dios por las enseñanzas humanas, por lo que el mundo trae. Y por eso el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, porque el mundo está absorbiendo a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros y muchos cristianos no tenemos el poder del Espíritu para que traiga ese convencimiento a las personas, para que traiga arrepentimiento a la vida del creyente, de los que se van añadiendo día a día, como dice la palabra. Por eso los apóstoles que decían, Juan, Pedro y todos decían, Señor, te pedimos que permitas que la luz de tu evangelio resplandezca en cada mente y en cada corazón. ¿Cómo resplandece la palabra? Predicándola. ¿Cómo en los corazones? Porque el Espíritu de Dios es el que trae convencimiento. Él fue el que nos convenció a nosotros. No fue un hombre porque nos fue a predicar. Gloria a Dios por los que nos llevaron el mensaje. Pero el Espíritu Santo fue el que trajo convencimiento en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar mucho. Hacemos la del presidente, damos discursos y todos se quedan ahí en discursos. Pero cuando nosotros llevamos el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, trae convencimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está respaldando. Así que, mis hermanos, tenemos que orar para que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Romanos 8:14. Romanos. Dice, Porque todo... Dale. A ver, Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de 17. Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, algo muy importante porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene el Espíritu de Dios en nosotros? Sin el Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿qué pasa? Que no somos hijos de Dios. Porque dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, no los que no son guiados. Porque hay los que son guiados y los que no son guiados. Muchos podemos leer la palabra, pero no. Porque dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, ¿qué? Clamamos a Padre, decirle, papito, te necesitamos, te amamos. Entonces cuando nosotros y hay muchos que todavía siguen en esclavitud porque no le permiten al Espíritu de Dios morar en ellos. Tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que more en nosotros, porque esa es una promesa. Si usted no le permite al Espíritu de Dios estar en su vida, pues no es hijo de Dios. Mucha pena. Pero aquí lo está diciendo. Tenemos que adquirir el conocimiento y no todos saben esto. No todos lo conocen. El creyente es hijo de Dios cuando tiene el Espíritu Santo. Sale de la esclavitud cuando tiene el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque nuestro mismo espíritu nos da testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En la carne no, es en el espíritu. A veces muchos saltan, brincan en la iglesia, pero están por emociones. Es por la carne que los mueve, pero no porque el Espíritu de Dios
nos mueva. La firmeza de nosotros en Dios, y sabemos que somos hijos de Dios, es porque el Espíritu de Dios está ¿dónde? En nosotros. En nosotros. No es religión, no es tradición, no es porque nos bañemos a toda hora las manos o porque hagamos muchas cosas. Es porque usted le ha permitido al Espíritu de Dios morar en usted. Nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que more en nosotros, porque ese es un sello. Y por eso la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Colombia, en todo lugar, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es testigo por un nombre, es porque el Espíritu de Dios está en usted y en mí. Es porque lo hemos aceptado, porque lo hemos recibido, porque creemos que lo hay. ¿Cierto? Porque si muchos dicen que creen en Dios, pero de ahí no pasa. Pero la palabra de Dios dice que el que cree en Dios es que esté con seguro que lo hay. No porque sea una religión. Nosotros no vemos a Dios. Nosotros no vemos muchas cosas, pero sabemos que están, ¿cierto? Sabemos, no vemos el Espíritu Santo, pero dice que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le permitimos. Y muchos no le permiten porque están en religiosidad. Amén. Entonces sigamos adelante. 15. Romanos 15. Del 19 al 21. A ver. Dice, por lo cual yo juzgo que... me equivoco. Con potencia. No, pero ¿qué versículo es? 15 qué? 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene un... No, hermana, tiene en es cada Romanos 15. Competencia. Entonces dice, con potencia, señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, desde Jerusalén, dice, y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que él lo hizo ¿con qué? Con potencia de señales y prodigios en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces nosotros, para poder ir a otro lugar donde no ha sido el conocido Cristo, porque dice el apóstol Pablo, yo me esforcé a predicar donde Cristo no había sido ¿qué? Predicado, donde no conocían a Cristo. El problema de este tiempo es que muchos quieren predicar y quieren sacar a las personas que ya conocen de las iglesias, ¿cierto? Se los quieren llevar para otro lugar diciéndoles, no, es que allí en mi iglesia sí se manifiesta el poder de Dios, es que allí en mi... No, nosotros hemos sido llamados a esforzarnos, dice la palabra, donde no haya sido puesto el fundamento de Cristo, donde la gente no conozca de Cristo. ¿Para qué? Por eso dice, porque el apóstol Pablo decía que él no quería sobre edificar sobre otro fundamento que ya hubiera sido puesto. Nosotros tenemos que edificar en el fundamento de Cristo, en el Evangelio, y predicárselo a aquellas personas que verdaderamente no conocen y no entienden. No es ir a sacar de otro lugar a los hermanos y llevárselos para donde estemos. Es predicar donde Cristo no ha sido predicado. Es edificar. Amén. Comenzar desde como cuando uno comienza a construir,
tiene que primero limpiar el lote, deshiervar, quitar todo lo que hay. Y así mismo Dios nos está llamando es a quitar la religiosidad, a limpiar al creyente. ¿Para qué? Para que deje la religión, para que deje la tradición. Pero nosotros tenemos que hacerlo ¿con qué? Como decía el apóstol Pablo, con la potencia del Espíritu Santo de Dios. Porque en nuestras fuerzas la gente no. Lo que pasa es que nos van a sacar muchas veces corriendo. No, esa no es mi religión, o esto, lo otro. Pero cuando nosotros vamos con el poder del Espíritu Santo de Dios, vamos a recibir verdaderamente el poder para que la gente sea convencida a través de la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos que el apóstol Pablo, ¿quién era? Era un religioso. Él decía que aventajaba a todos en el judaísmo, en todo lo que había en ese tiempo, que él era el que sobresalía, que nadie lo superaba, porque era un hombre que estudiaba, era un hombre religioso. Pero cuando viene Dios, cuando Cristo lo tumba de su caballo, digámoslo así, lo saca de la religión, lo lleva allá a hacer su proceso, entonces ¿qué pasa? Él comienza a predicar y él comienza a esforzarse, y así mismo cuando Dios nos saca a nosotros, nos limpia, nos quita la religión, nos quita todo, es cuando nosotros entendemos y con el proceso comenzamos a predicar, pero vamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vayamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. En la carne no podemos hacer nada. En la carne lo que vamos es a salir perdiendo. Como ese tal Esebas y eso cuando fueron a echar fuera demonios, que dijeron que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, el que predicaba Pedro, y le dijeron a Pedro y a Pablo conocemos, pero ustedes no. Y dice que los desnudaron. Y así mismo pasa cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios. Vamos y salimos es perdiendo. Por eso tenemos que llevar la presencia de Dios con el poder de su Espíritu. Amén. Amén. Entonces sigamos adelante. Vamos a 1 Corintios 2, del 11 al 16. A ver. 1 Corintios 2. Del 11 al 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, algo muy importante que vemos que nosotros sabemos lo que hay en nuestro espíritu, ¿cierto? Porque lo está diciendo la palabra, pero el Espíritu de Dios conoce lo que hay en nosotros, porque cuando hay comunión de espíritu a espíritu, ¿cierto? Y por eso está diciéndonos la palabra en esta mañana, que quién conoce las cosas, que quién lo entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que trae la sabiduría y el conocimiento en la vida de nosotros, del creyente. Nosotros no podemos ir con palabras de sabiduría humana, porque el Espíritu de Dios nos va a dar la palabra para llegarle a las personas, el conocimiento, la sabiduría. Por eso es importante, mis hermanos, cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a algún lugar que tenemos que pedir primero, como dijo, que su presencia vaya con nosotros, que el poder de su Espíritu se manifieste a través de nosotros hablando a esa persona, trayendo conocimiento, llevándolo a un arrepentimiento, a un conocimiento de Dios. Porque es que las religiones lo que hacen es llevarlos a un conocimiento humano, a la tradición, a todos estos,
los fariseos y todos aquellos conocían las escrituras, pero vivían pegados, ¿era de qué? De la tradición de los ancianos, de lo que habían hecho sus papás. Nosotros no podemos vivir de eso. Nosotros ahorita tenemos que vivir es del conocimiento que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a permitir ir a muchos lugares, a llevar conocimiento, sabiduría. Por eso el apóstol Pablo decía que él buscaba dónde llevar el Evangelio, esforzándose donde Cristo no era conocido. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque muchos están sacando a la gente de los lugares de donde están. Y no hemos sido llamados a sacar a la gente. Hemos sido llamados a que el Señor permita que sean añadidos día a día los que han de ser salvos. Pero el conocimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sigamos entonces ahora con 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, porque él es templo de Dios, el cual sois vosotros. Nadie os engañe. Asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, ¿qué está pasando? Que el Señor nos está llamando y dice, nadie os engañe. Asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y muchos para este tiempo se creen sabios, se creen que todas las conocen. ¿Por qué? Porque han estudiado, porque han ido a estudiar teología y muchas cosas. Pero ¿de qué sirve la teología ante la revelación de Dios? Porque es más importante, es importante que estudiemos teología y muchas cosas, pero es más importante que la revelación de Dios venga a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios le va a revelar a usted qué hay en esa persona. ¿Cuál es la dificultad? Entonces, cuando usted habla con esa persona y usted lo lleva y lo confronta, va a decir, ¿quién le dijo? ¿Usted por qué sabe? Porque Dios le está revelando. Y eso pasaba en el Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos la revelación de Dios a través de su Espíritu para poder llegar a las personas, a los problemas de esa persona. Porque hay muchas personas para este tiempo que está al borde del suicidio, hay muchas personas que están necesitando un consejo, que están desesperadas, hay muchas personas que necesitan que vaya alguien y la conforte, no que vaya y les acabe de dar palo. Porque muchos van y le piden un consejo, ay, mire que me está pasando eso, ay, eso le pasa por usted dejar de congregarse, eso le pasa y siempre estamos, y eso le pasa por esto y por lo otro. Pero Dios nos va a llevar a nosotros con algo diferente, y que es el Espíritu Santo de Dios que nos va a llevar a un consejo, pero no un consejo que lo acabe de dar palo, sino un consejo que lo levante, que diga verdaderamente Dios está con nosotros. Porque es la importancia del Espíritu Santo de Dios en su vida y en mi vida. Amén. Amén. Entonces ahora vamos al 7:40 ahí mismo. ¿Qué dice 7:40? Pero a mi juicio, más dichosa será si te quedaré así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedaré queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Dios. Entonces, muchas cosas pueden quedar así. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Va a ser diferente. Vamos a tener algo diferente, algo que la gente vaya a notar, que diga usted si verdaderamente es hijo de Dios, usted si verdaderamente es un hombre de Dios. Amén. 12:3.
dice el 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por qué, por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros llamamos Señor a Jesús, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar, dice nuevamente, Nadie puede llamar. por tanto os hago saber que nadie puede que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Será que alguien que tenga el Espíritu de Dios va a llamar anatema al Señor? No, porque el Espíritu de Dios viene de Él, porque la revelación viene de Él, el conocimiento viene de Él. Entonces el que llama anatema es porque tiene el espíritu ¿de qué? Del mundo. Porque el espíritu del mundo es el que hace que blasfemen de Dios, que renieguen del Espíritu Santo muchos. Pero dice la palabra de Dios que todo nos es tolerable, menos la blasfema contra el Espíritu Santo de Dios no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, no se les ocurra renegar, hablar, blasfemar del Espíritu Santo de Dios. Es mejor echar cremallera, es mejor no decir ni pío, como dicen por ahí, para no se gane usted una condenación eterna. Porque muchos están ganando condenación eterna por hablar mal del Espíritu Santo, por decir que es una fuerza. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, Él no es una fuerza. Porque una fuerza no enseña, no capacita, una fuerza no reargulle, es alguien, ¿cierto? Es una persona. Porque yo no le puedo decir a una persona, darle un consejo que se arrepienta, si no soy yo. No puedo hacer con mi fuerza, no puedo cogerlo porque no va a entender nada. Pero si el Espíritu habla, entonces sí podemos entender. Y el Espíritu fue el que nos reargulló a nosotros de pecado y por eso estamos con Él. Estamos siguiendo al Señor. Amén. Amén. Primera de Juan 4, 2 al 6. A ver quién tiene. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que viene ahora, ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos hace entender estas cosas. Porque dice que nadie puede. Que no creáis, dice el 4.1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, Si son de Dios, porque porque muchos falsos profetas han salido. han salido. Entonces tengan cuidado con las profecías por el mundo. Y por el mundo, no está diciendo por un solo lado, por el mundo. Por eso hay mucha falsa profecía para este tiempo. Profecía de engaño. La profecía verdadera trae exhortación, edificación y consolación. Esas tres cosas. Si no tiene, no es de Dios. Y sigue diciendo, en esto conoced el Espíritu de Dios, de que el Espíritu de Cristo que ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y hay muchos que están negando eso. Cristo vino en Carne. carne. Es importante entender y conocer, por eso dice que el espíritu del anticristo es el que está negando esto, porque ya está ¿qué? En el mundo. A nosotros. Entendamos que el espíritu del anticristo ya está. Lo que pasa es que no se ha manifestado del todo, pero ya está. Ya está operando, ya está instruyendo. Por eso la desviación del evangelio. Por eso hay muchos que tienen un evangelio diferente, digámoslo así. Pero como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, no que haya un evangelio diferente, sino hay muchos que lo están cambiando. Hay muchos que están haciendo las cosas a su forma,
predicando un evangelio que nos lleva al arrepentimiento y que no los va a llevar al cielo, sino los va a llevar a la condenación. Nosotros tenemos que predicar y declarar que Cristo viene, que está allá y que tenemos que estar preparados, porque si no nos podemos quedar. Amén. Amén. Entonces miremos por último Apocalipsis 3, del 1 al 3. 3:3. Acuérdate pues, Del 1 al 3. ¿del qué? 3 del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Amén. Hasta ahí. Entonces algo muy importante que está diciéndonos el Señor en esta mañana es que miremos dónde qué hemos caído, dónde estamos fallando, dónde hemos dejado ese primer amor. Porque dice, si no vendré sobre ti. Entonces tenemos que hacer las primeras obras. Que miremos dónde hemos dejado el primer amor. Porque se ha perdido el primer amor por todo esto que está pasando. Se han dejado de hacer muchas cosas. Porque lo que está pasando en el mundo está impidiendo que el Evangelio se siga predicando. Que nos sigamos congregando. Pero tenemos que hacer así. La iglesia primitiva comenzó en las casas. Dice la palabra de Dios que los apóstoles iban de casa en casa y compartían el pan. Compartir el pan es la palabra de Dios. No se está predicando que si comían o no comían. Porque la palabra de Dios habla que este es el pan. Entonces, por eso el Señor Jesús cuando viene dice, yo soy el pan ¿de qué? De vida. De vida. Entonces no está hablando del pan de lo que comemos. Sí podemos hacerlo y eso lo hacemos. Pero lo más importante y primordial es que nosotros estemos pendientes y volvamos a hacer lo que estamos haciendo. Que no nos dejemos amedrentar en este tiempo de lo que está pasando, de lo que dice el gobierno, de lo que dicen muchos. Los medios se encargan de traumatizar y de difundir, y por eso hay muchos también enfermos, porque se han dejado meter esos dardos en la cabeza. La psicología hace que también la gente, ay, yo no salgo porque si salgo me duelen. Pues claro, ya está pensando que le duele, hasta el pelo pues le duele. Entonces tenemos que tener una mentalidad diferente, que tenemos que cuidarnos, nos vamos a cuidar. Pero tenemos que tener una mentalidad que dice la palabra de Dios, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Amén. Que tenemos que creer que el Señor nos está guardando, que el Señor está protegiendo a su pueblo como lo hizo con el pueblo de Israel. Que si usted y yo tenemos el sello, las arras del Espíritu Santo, que si hemos sido bautizados y hemos creído, entonces tenemos que andar confiados. Tenemos las precauciones, porque usted si sale sin tapabocas le van a poner un parte por ahí. ¿Y quién está ganando a través de eso? No, la autoridad, el gobierno está tomando. ¿Cuánto le cobran por una multa? Por desobedientes. Porque nosotros tenemos que obedecer. Pero la desobediencia es la que hace que le metan una multa a esa persona. Si usted sabe y le dicen, pues hombre, hágalo. Cuando Daniel y todo entraba en oración, ¿qué hicieron? A él lo denunciaron, ¿cierto? Lo llevaron allá, así a matarlo, digámoslo así. Pero ¿qué él qué hizo? Él oró a Dios y Dios lo libertó. Entonces, si nosotros oramos a Dios, Él nos va a liberar de
cualquier decreto de cualquier obra del diablo y tenemos que creer porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, Él nos va a revelar las cosas que están por venir. Amén. Vamos entonces a orar en esta mañana, mis hermanos. Vamos a decirle al Señor que estamos en esta mañana reunidos para que su presencia y su gloria se manifiesten, para que nos ayude en este tiempo de dificultad, para que nos traiga revelación, para que nos dé la sabiduría necesaria para poder seguir adelante. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Te pedimos que por favor te manifiestes una vez más en nuestras vidas, trayendo esa sabiduría tuya a nuestros hogares, a nuestra familia, Dios amado. Que el poder de tu Espíritu comience a manifestarse, como dice Joel, sobre toda carne, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los adultos. Padre, porque necesitamos por este tiempo ser guiados por el poder de tu Espíritu. Porque como dice Hechos 1:8, Señor, necesitamos ese poder para poder llevar tu palabra, para poder ser escuchados como fue Pedro en aquel sermón, aquellas personas en ese tiempo y que fue entendido por todos. Necesitamos, Dios mío, tu revelación, tu guianza, el poder de tu Espíritu en nuestros hogares, el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, Dios amado. Hoy queremos, Señor, porque tu palabra dice que tú nos revelarás las cosas que están por venir. Necesitamos la revelación de tu Espíritu, Padre. Necesitamos esa comunión de tu Espíritu con nuestro Espíritu, amado Dios. Por favor, fluye en esta mañana, en cada lugar donde están unidos con nosotros, Dios mío. Por favor, desciende con el poder de tu gloria en esta mañana, Señor, y pasa tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que tienen una necesidad, sobre aquellos, Dios mío, que están abatidos, sobre aquellos, Dios mío, que están con flagelos, por aquellos que tienen necesidades financieras, económicas, Dios mío. Padre, por favor, necesitamos de tu ayuda para este tiempo. Necesitamos que tú te manifiestes en el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Padre, colocamos nuestros países, nuestros gobernantes, pidiéndote perdón por las iniquidades, por las rebeliones de ellos, por sus transgresiones, Dios mío, pidiéndote que el poder de tu Espíritu se manifieste allí, trayéndole revelación. Padre, destruye toda obra del diablo en esta mañana. Consume todo espíritu contrario al tuyo en el nombre de Jesús. Todo dardo de brujo, de hechicero, todo conjuro lo declaramos sin poder. Padre, ahora mismo te echamos fuera todo espíritu de zozobra, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu contrario al tuyo, Dios mío, y declaramos la gloria y el poder de tu Espíritu manifestándose en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tú has dado tu vida en la cruz, Señor, y que nos has dado libertad. Por eso estamos hablando de tu palabra, Señor, porque tú no dejaste de hacerlo, aun cuando los fariseos y todos aquellos te perseguían. Tampoco nosotros lo haremos, Señor, porque para eso nos has llamado. Por eso te pedimos la revelación tuya en esta mañana. Señor, que cada oyente sea lleno de tu Espíritu. En el nombre de Jesús ahora mismo. Que aquellos que en esta mañana se han unido por primera vez, que no conocen que eres el Cristo, el Hijo de Dios, yo les invito a hacer una oración. A decirle, Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo. Yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente sanador y salvador, como mi libertador. Y te pido que anotes en mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames yo pueda responderte. Pueda decirte, heme aquí, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, dándote el honor y la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, levantando nuestras manos y batiéndolas a ti, declarando la victoria sobre este virus en el nombre de Jesús, y rechazando toda obra del maligno contra nuestras vidas, contra nuestros hijos.
Padre, gracias por este tiempo. Lo decretamos sobre Gracias esta por tu mañana, amor y tu sobre fidelidad. nuestras vidas, sobre este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Nos congregamos por Que la tu paz de nombre, Dios, por tu nombre, amado Señor. esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Gloria a ti, mi Rey. está en sus países, en sus hogares y en sus familias en esta mañana. Porque hemos creído, Que hace un día alimento en este anuncio. espiritual, amado Señor. porque tu palabra dice que bienaventurado el varón que ha creído. Padre, afirma los corazones en esta mañana. Trae la certeza y la convicción para que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios santo, el único Dios que trae paz y libertad a los hogares y a las familias. Padre, bendice a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.